Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, Venezuela, el petróleo en juego. Porque Estados Unidos ha dado orden de embargar el petróleo venezolano. No exactamente todo, no todos los petroleros, pero la decisión es de tal calibre que ahora mismo prácticamente deja manos libres para que Estados Unidos pueda interceptar a un país que exporta poco, pero que tiene mucho, tiene más reservas petroleras que Irak y Kuwait juntos. Así que se está jugando una partida geoestratégica que va a decidir cuánto nos cuesta el petróleo, cuánto nos cuesta la gasolina. Hoy vamos a leer todas las implicaciones y qué impacto puede tener esto para nosotros, para los venezolanos, la inflación disparada allí como consecuencia de este estrangulamiento. Hoy lo que se está jugando realmente cuando Venezuela y Estados Unidos hablan, cuando Trump amenaza a Maduro. Hoy el mercado del petróleo en juego en Hora 25 de los negocios. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. Es Donald Trump anunciando que han interceptado un petrolero venezolano. Y es la orden que Estados Unidos ha dado ya. Bloqueo total y completo al petróleo venezolano. Técnicamente, la grandilocuencia de Trump hace que mucho más adjetivo que realidad haya siempre de fondo. Técnicamente, no es todo el petróleo el que se ha bloqueado. Solo se sanciona el petróleo que técnicamente es ya sancionable, el que no se podía exportar a Irán o a Rusia. Pero más allá de lo técnico, en realidad, todo el petróleo venezolano queda ahora sometido al arbitrio de Donald Trump, porque Donald Trump dice que hay una flota fantasma que exporta a Irán, que exporta a Rusia, y ¿cuánta flota? ¿Cuántos tanqueros son esos? Es algo que decide el propio Donald Trump. Así que lo que ha comenzado ya es un bloqueo a uno de los grandes jugadores en el petróleo, Venezuela. Good evening, I'm Maurice Dubois. I'm John Dickerson. This time it was a much bigger boat. The U.S. military today seized a large oil tanker off the coast of Venezuela. Y todos los informativos hoy y todas las informaciones económicas hoy están pendientes de esta orden de abordaje de petroleros y de embargo total del petróleo, con un Donald Trump que presumía diciendo este es el mayor embargo, la mayor incautación que se ha hecho en la historia. We've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Trump ha asegurado, es literal, que Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás desplegada en la historia de Sudamérica. Trump dice, esto solo crecerá y el golpe será cada vez mayor, como algo que no hayan visto jamás. De nuevo, las hipérboles de Trump están ahí, pero Trump ha llegado a amenazar incluso con lanzar ataques militares sobre Venezuela, la principal reserva de crudo del planeta. We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolás Maduro. Hay una lectura geoestratégica de un Estados Unidos que claramente ha optado de nuevo por el intervencionismo, por el derrocamiento de regímenes que considera enemigos. Ha vuelto a las prácticas de la Guerra Fría. Esa lectura geoestratégica no sortea el hecho de que la ley internacional considera esto no solo una violación de la Carta de Naciones Unidas, sino que lo considera también un acto de guerra. Y esto es exactamente lo que está denunciando Venezuela. No blood for oil. No war for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira, pretexto. Esto es lo que dice Venezuela, que lo que en realidad se quiere es robar el petróleo venezolano. En todos los puertos del mundo,
en toda la clase obrera internacional a protestar contra la piratería de los que creen tener patente de corso para robarse las mercancías del mundo y decirle no a la piratería, no a la piratería. Pero lo geoestratégico tiene tecnicismos. Esto es un acto de guerra. Pero Estados Unidos juega con dos tecnicismos para evitar esa declaración. Primero, dice solo se van a bloquear algunos petroleros fantasma, rutas que no deberían existir. Y segundo, excluye del embargo a la principal petrolera americana, asimismo, a Chevron, a la que permite seguir operando y permite seguir exportando. Chevron ha dicho hoy que sus operaciones siguen allí con normalidad. Así que, si no es un embargo, sino que tiene agujeros, esto no debe ser considerado, dice Estados Unidos, técnicamente no es un acto de guerra. Hoy Maduro ha respondido. Es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar. La victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre. Victory forever. Pero más allá de lo geoestratégico y de lo que Estados Unidos parece haber devuelto a la primera página después de la Guerra Fría, más allá de eso hay una lectura económica, porque lo que se hace y lo que se anuncia puede sacudir un mercado tan sensible como nuestra gasolinera, nuestro surtidor, y eso está empezando a pasar ya en 3 tiempos. Primero, sobre el terreno, impacto número 1. Al menos 6 petroleros que debían llegar a puerto venezolano en los próximos 15 días ya han hecho un giro en U, ya han dado marcha atrás y caminan hacia otro rumbo para evitar ser abordados por Estados Unidos. Desde el abordaje estadounidense de un petrolero, la semana pasada, el número de barcos que fondea en puerto venezolano para exportar crudo ha caído de 45 la semana pasada a apenas 12 hoy. We put secondary tariffs on, as you know, in Venezuela, and it's had a very strong impact on Venezuela. You know that every ship just got out and Así que impacto número 1, un país que tiene enormes reservas pero muy poca producción está viendo cómo ya no puede vender absolutamente nada. En esta clave económica, en esta primera cuestión de impacto sobre el terreno, recuperar las operaciones de Exxon y de ConocoPhillips se ha convertido en un objetivo de la Casa Blanca. La Casa Blanca dice que esos 2 contratos, Exxon, ConocoPhillips, fueron rotos después de que Hugo Chávez impusiera expropiaciones y expropiaciones de proyectos petroleros. Exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Y así estamos en este primer impacto. La operación que se anuncia tiene de momento beneficiarios a Exxon, a ConocoPhillips y a Chevron. Esto cortesía ahora mismo de política exterior americana. Este es el primer impacto, el impacto en empresas. Segundo impacto, para todos en el mercado internacional, y este ya nos afecta a nosotros, porque el precio del petróleo ha comenzado a subir en cuanto Estados Unidos ha empezado a asfixiar la exportación venezolana. Hoy sube casi un 2% el precio del crudo, por encima de los $60 por barril. El precio todavía es bajo, pero la subida ya es alta. Y hoy no solamente sube el precio del petróleo, la cotización de las petroleras sube todavía más. Hoy se han disparado en bolsa Exxon, BP, Shell. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pablo, petróleo y petroleras al alza. Sí, el petróleo lleva todo el día con subidas de en torno a un 1%, hasta un 2% ha subido la cotización en algunos momentos. Los futuros del barril de Brent, por ejemplo, han escalado hasta los $59,9 en un repunte ligero pero relevante porque llega después de días y semanas de caída. En lo que va de año, de hecho, el precio del petróleo ha caído casi un 21% y apunta a ser el mayor recorte de precio desde 2021. Pero las que saborean especialmente este repunte en el precio
precio son las grandes petroleras. El gigante europeo BP o Shell, por ejemplo, han llegado a subir un 2%, mientras se nota también el impulso aquí en España, con Repsol, por ejemplo, en la parte hoy alta del IBEX 35, la compañía ha subido un 2%. También sube la norteamericana Chevron, lo hace en torno a un 1,5% a esta hora. Sube esa petrolera que exporta el 25% del crudo que comercializa Venezuela y que se queda al margen del bloqueo, así que todo apunta a que saldrá ganando. Así que lo que tenemos es, primer impacto, política exterior americana en favor de 3 grandes compañías. Segundo impacto, un mercado del petróleo que a esta hora y a corto plazo descuenta que si se elimina a un jugador, por pequeño que exporte ahora mismo, como Venezuela, el precio va a subir. Este es nuestro primer impacto. Digo, es el segundo en nivel internacional, es el primero que preocupa aquí en España, porque esto significa subidas del precio en el surtidor. Venezuela aquí es potencialmente clave, porque lo que se está jugando es el futuro del mercado del petróleo. A fecha de hoy, Venezuela no es un gran exportador. El deterioro de sus instalaciones, su aislamiento, han recortado el 70% de su producción de petróleo en los últimos 25 años. Produce menos de 1 millón de barriles al día, exporta apenas 600.000. Es un 0,6% del consumo de crudo diario. A fecha de hoy, Venezuela pinta muy poco. Pero controlar Venezuela puede ser controlarlo todo, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta Tierra, 300.000 millones de barriles. En Venezuela hay más petróleo que en Arabia Saudí. Venezuela tiene más reservas que Irak o Kuwait juntas. Y ya vimos cómo se defiende la libertad con tropas americanas en Kuwait y en Irak cuando hablamos de petróleo. Así que el primer impacto es para petroleras, pero el segundo es el fundamental. Se está jugando quién controla el crudo del planeta. Queda un tercer impacto todavía pendiente, y es el de los demás recorridos económicos que todo esto tiene, porque empieza a cotizarse el cambio de régimen en Venezuela, la caída del gobierno de Maduro, y de repente los bonos venezolanos, tanto del Estado como de la petrolera PDVSA, se han empezado a encarecer con la idea de que se puede cambiar el gobierno, instaurar uno nuevo y que reestructure deuda y repague lo que ahora mismo está impagado. Esto es, por ejemplo, lo que decían Transparencia Internacional en Venezuela, Mercedes de Freitas, que dice, a fecha de hoy, ese dinero que no va a inversores se está quedando en manos del gobierno Maduro, decía. De recursos que deberían estar sirviendo a los venezolanos, resolviendo el tema del agua, de la luz, resolviendo las crisis humanitarias, resolviendo los temas de educación. Sin embargo, ese dinero va a bolsillos de unos pocos. Hay todo tipo de cuestiones abiertas en este asalto a Venezuela. En lo moral, si esto es afán de libertad por los venezolanos o es afán de control por el petróleo de los venezolanos. En lo legal, si esto es legal o esto es una guerra encubierta o descubierta por el crudo. En lo estratégico, si esto es una invasión concebible o si es posible una salida negociada. Pero en lo económico, sobre todo en lo económico, lo que está en juego es el mercado del petróleo y una desestabilización que ya está teniendo efectos. Los ingresos del gobierno de Venezuela han caído un 30% en apenas 3 meses en 2025. La pobreza de la población de Venezuela se está disparando porque la inflación anual va a cerrar este año al 400%. Este es probablemente el último dato y probablemente también la primera preocupación, porque la población es quien paga siempre los embargos, mientras hablan sus líderes, mientras discuten sus líderes y mientras se telefonean sus líderes. De la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial. Vamos a intentar quitar todos los eufemismos y todas estas batallas por la libertad para hablar realmente de la batalla económica que hay aquí de fondo, y es la batalla por el petróleo. Director del programa de energía del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Acompáñenos en la lectura. A corto plazo, esto se hace precisamente porque el petróleo está barato, porque ahora se puede permitir esa tensión. Evidentemente, estamos en precios, como decíamos, mínimos y, por tanto, bueno, pues una subida afecta
pero tampoco tanto. También a lo largo del día se han ido relajando las tensiones porque en general se entiende que el mercado está de hecho casi sobreabastecido. Hay mucho suministro de petróleo, hay muchos productores, la demanda en algunos países como China está cayendo y luego hay muchos pequeños detalles. El petróleo que exporta Venezuela es un petróleo especial, el petróleo, básicamente el marey, es un grado especial que es súper pesado, es el nombre que se le da, y no todo el mundo importa este crudo. Los más perjudicados en principio serían China, que está importando casi el 80% o que está concentrando casi el 80% de las exportaciones de crudo venezolano, y eso supone ajustes también a las refinerías, también a Estados Unidos, que importa el resto prácticamente, pues utiliza ese petróleo súper pesado y afecta al funcionamiento de sus refinerías. Luego hay elementos más macro, como bien se ha comentado, y luego hay también efectos más micro de cómo funciona para cada país y cómo funciona el mercado del petróleo en los distintos tipos de crudo que hay. A medio plazo, visto el corto, a medio plazo, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo creo que hay un cierto consenso entre todos los analistas que para el año 26 se esperan unos precios moderados del petróleo porque se entiende que el mercado está bien abastecido. Estamos con unos precios por debajo de los 60, hoy ha subido un poco por encima, pero son precios muy por debajo de lo que hemos tenido en los últimos años. Hay también expectativas positivas. Si hubiese una normalización, no digamos una paz, una normalización de la situación en Ucrania, de la paz en Ucrania, pues podría verse una relajación de algunas sanciones, aunque esto también está por ver. En cualquier caso, hay un cierto consenso en el medio plazo de que el año 26 no será un año de unos precios de petróleo exacerbados. Evidentemente, cualquier choque geopolítico inesperado pues podría ser importante, pero en fin, como bien se ha dicho también, si desapareciese toda la producción venezolana o toda la exportación, en el caso de que hubiese una conflagración bélica importante, pues sí que se podrían perder hasta 500.000 de barriles de los 850.000, que es lo que estaba exportando Venezuela en el mes de noviembre. Sería importante, pero no deja de ser menos del 0,5% de la oferta de petróleo mundial. Entonces, a medio plazo, cierta tranquilidad. A largo plazo... Es lo que le iba a decir. Y a largo plazo aquí se está jugando quién controla. Si Estados Unidos tiene el grifo de un petróleo barato, cercano y sobre todo abundante. Bueno, es cierto que en Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero esas reservas es un petróleo súper pesado, es muy caro de extraer, y tener las mayores reservas del mundo no significa que tengas la mayor producción. Evidentemente, si desapareciesen las sanciones, si hubiese un nuevo proceso de inversión, pues hay muchos pozos en Venezuela que no necesitarían una inversión grande en nuevas infraestructuras, en nueva maquinaria, lo que se suele llamar el CAPEX. No se necesitan inversiones de capital, sino más bien en la operación de los pozos. Y evidentemente, si la situación se relajase en Venezuela, pues algunos analistas apuntan a que se podría volver a niveles de producción cercanos a los 2 millones de barriles diarios, de los 850.000 en que estamos ahora. Y por tanto supondría un alivio y reduciría incluso más aún las tensiones de precios actuales. Pero es muy difícil pensar que en ningún momento Venezuela, aunque se relajasen las sanciones, aunque hubiese una preponderancia de las grandes compañías estadounidenses o un retorno de las europeas, es muy difícil que vaya nunca a poder sustituir a los grandes productores del Golfo o al propio Estados Unidos, que es ya el mayor productor mundial. Pues Gonzalo Escribano, director del programa de energía del Real Instituto Elcano, le agradezco su lectura aquí en 3 tiempos, corto, medio y largo plazo, con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un placer escucharle, como siempre. Gracias, un saludo. Hoy esta es la situación, hoy esto es lo que queda y hoy está la amenaza de Donald Trump, la mayor armada que jamás se ha desplegado, dice, en la historia de América Latina. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. En los mercados estamos a la espera de decisión de tipos en el Banco Central Europeo este jueves y de momento las bolsas muy calmadas. En Estados Unidos apenas cambios y aquí en casa, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué han hecho las bolsas? Pues aquí compás de espera también en los principales mercados europeos, a la espera de conocer lo que hace el BCE mañana. Aquí el IBEX sube un 0,1% y se queda a las puertas de los 17.000, no consigue recuperarlo, se queda en los 17.000
16.938 puntos. Resultados dispares también entre sus pares europeas. Suben ligeramente en Milán, sube también el FTSE londinense, casi un 1%, y bajan tímidamente el DAX alemán, el CAC francés y el Eurostoxx. Aquí en el IBEX sube especialmente Celnex, un 1,8%. Se queda Merlin Properties como farolillo rojo, cede un 2,9%. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Empezamos a mirar ya casi a 2026. 2025 que estamos cerrando ha sido año de récord. 2026 se sostiene. Tenemos un IBEX que ha ganado casi un 45%. Sí, hemos tenido una normalización de los múltiplos. La bolsa española, igual que la italiana, la británica, la china, la japonesa, estaban anormalmente baratas. Hemos tenido esa normalización de los múltiplos. Ahora lo que tienen que cumplir es ese crecimiento de beneficios que se espera bastante robusto en 2026 y 2027, y esto es lo que tiene que dar fuelle a unas revalorizaciones que el año que viene muy probablemente van a ser mucho más modestas. ¿Cuánto es mucho más modestas? Obviamente un 45% tirado además por banca, probablemente no. ¿Cuánto es más modesto? Pues desde los niveles actuales para la bolsa estadounidense estamos esperando un 3-4% más dividendo, para la bolsa española un 5-6% más dividendo. Eso nos deja en torno del 8-9% en total. Todavía es crecimiento potente. La banca, lo hemos visto, ha tenido, en fin, un beneficio tal que estábamos diciendo aquí hay dos tipos de bancos. Los que más que han duplicado el valor de sus acciones y los que casi han duplicado el valor de sus acciones. Pero ha sido espectacular la banca este año. ¿La banca el que viene se sostiene? Sí, por ese crecimiento de beneficios. Es que los bancos han pasado de cotizar a 6 veces beneficios a estar cotizando a 10, 11 veces, pero lo que están demostrando es que son capaces de ganar mucho dinero en un entorno de tipos de interés más bajos, la morosidad es muy muy baja, y esto pues les va a permitir todavía el año que viene tener crecimientos de beneficios del 6-8%, con una remuneración a sus accionistas muy generosa, tanto en dividendos como en recompra de acciones, y este es más o menos el recorrido que cabe esperar el año que viene. De cara al año que viene, Indra, industria de defensa, la hemos visto no duplicar, triplicar valor. Indra se sostiene. Bueno, ahora viene lo complicado, ¿no? Ahora viene ejecutar esos planes de inversión. Va a haber probablemente muchas demoras, algunas decepciones en los plazos, en los márgenes con los que se realizan esos proyectos, y aquí estamos esperando más volatilidad, probablemente un descanso en las cotizaciones. No tendríamos ninguna prisa por acumular posiciones a estos niveles, tendríamos una corrección más profunda. Y último sector, telecomunicaciones. Hemos visto a Amazon hoy menguando el ERE que tiene aquí en España. Hemos visto a Telefónica menguando muy significativamente el ERE que había anunciado aquí en España. ¿Sector telecos todavía se aguanta? Pues no, es un sector en declive, con mucha competencia, con mucha inflación de costes en los contenidos, donde tratan de competir, y donde vamos a seguir viendo pues el efecto de la inteligencia artificial mermando mercado en este y en muchos otros sectores. Así que hay cosas mucho más atractivas en el mercado, como por ejemplo el sector farmacéutico, el sector sanitario. Pues Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído esto, lo que está en juego, quién controla el mercado del petróleo. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.